Bueno, supongo que vamos a esperar unos minutitos hasta que el resto de la gente se vaya conectando. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Bien. Sí, sí, Perfecto. Ya arrancamos en 5 minutitos más o menos. perfecto. Bueno, aprovecho para comentarles que puse a disposición ya el material del día de ayer. O sea, lo que puse a disposición fue, a ver, el PowerPoint de la clase de ayer. Después también puse a disposición ese fallo que yo les había comentado del Tribunal Superior de acá de la ciudad, que se llama López Gómez. Después, bueno, los argumentos que yo en general utilizo cuando planteo la inconstitucionalidad de las restricciones incluidas en los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la Ley 24.660. Les aclaro que es como casi textual como lo planteo. O sea, así que eventualmente si alguno quiere hacerse de las mismas, bueno, del mismo texto para introducir un planteo propio, que cambien un poquito, capaz alguna palabrita o algo para que no quede tan parecido. Eso por un lado, y después les mandé un boletín en donde están reseñadas las opiniones de cada uno de los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal sobre esta cuestión. Y después, a ver, esperen un cachito que voy a hacer un repaso acerca de lo que mandé. Eh, mm, y después mandé también un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo penal contravencional y de faltas, o sea, es un fallo de acá de la ciudad también, donde lo que dijeron era que las restricciones de los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la Ley 24.660 no se aplicaban respecto a aquellas personas que hubieran sido condenadas específicamente por el delito previsto en el artículo 5º, inciso C de la Ley 23.737, cuando cuando lo hubieran sido en calidad de partícipes secundarios, ¿sí? O sea, si la persona fue condenada como partícipe secundario, pero no como autora del delito, los jueces de la Cámara, en función de una interpretación que efectuaron, entendieron que no estaban alcanzados por la restricción, que se trataba de como un eslabón más lejano dentro de lo que sería, digamos, la cadena de participación, y que, bueno, en función de la menor pena que se le imponía y la menor gravedad de los hechos, correspondía excluirlos de lo que sería la aplicación del agravante, que la aplicación del agravante, en función de lo que surgía incluso del propio debate parlamentario, esto no es algo que se dio en el fallo, pero bueno, lo he planteado así en el marco de algunas audiencias en las que me tocó reproducir este planteo. Lo cierto es que si uno lee el debate parlamentario puede ver que cuando se introdujeron estas restricciones, lo que se dijo justamente es que a lo que se apuntaba era a restringir los beneficios o los derechos que la ley 24.660 contempla, y el Código Penal también, respecto de aquellas personas que hubieran sido condenadas por delitos especialmente graves. Entonces, si nos basamos en la menor gravedad del delito cometido por una persona que ha sido condenada en calidad de partícipe secundario de un delito que está excluido y que lo hizo merecedor de una pena menor, entonces eso hacía que no estén alcanzados por la restricción. Sé que es algo re específico que por ahí les puede llegar a servir en algún que otro caso, si de repente la persona que están defendiendo o asistiendo, no sé, fue condenada como partícipe secundario. Yo también hice el mismo planteo en un caso en el cual la persona estaba condenada por tentativa del delito, porque dije que bueno, que en definitiva, digamos, también así, como la misma lógica que se aplicó para excluir a los partícipes secundarios, se podía trasladar a un caso de tentativa donde estábamos, digamos, de un eslabón más alejado de lo que es el iter criminis, incriminis, de lo que sería el delito consumado, y eso también, digamos, se ve reflejado en una menor pena en función de la menor gravedad de injusto. Igual con ese planteo no tuve suerte y finalmente además no lo llevé a la Cámara porque era un planteo que hice por una persona que estaba con una libertad asistida y ya le venció la pena antes de que lo pudiera recurrir. Así que, bueno, quizá, digamos, esto también nos interpela para ponernos un poco creativos y ver, digamos, de qué manera podemos lograr, no sé, aunque sea la inaplicabilidad de estas nuevas restricciones que incorporó la ley 27.375 a la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad.
Si te parece, Mariana, empezamos. Sí, sí, perfecto, no hay ningún Dale. problema. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a la segunda parte de estas jornadas en las que, bueno, vamos a analizar lo relativo al régimen disciplinario. Bien, para comenzar, tenía la cuestión pendiente de darle respuesta a una pregunta que creo que había hecho Valeria, ¿puede ser? No estoy segura. Que tenía que Sí, ver, sí, Valeria, tenía y que ver. también creo que había sido Luciana, una chica que está también conectada en la Ah, está clase. bien. Que ella lo que había preguntado concretamente era si el estímulo educativo se podía aplicar cuando se trataba de la aplicación de lo que es el régimen preparatorio para la liberación que está contemplado en el artículo 56.4 de la ley 24.660. Yo ayer había dicho que no había tenido ningún caso, pero en realidad sí tuve un caso en el cual se solicitó la incorporación al régimen preparatorio para la liberación y el adelantamiento del término en el cual hubiera correspondido la inclusión a cada una de las fases eh, por sobre la base de decisiones previamente adoptadas que habían beneficiado a esa mujer condenada con la aplicación del estímulo educativo. El antecedente se llama Chiapeta. Si quieren después, bueno, lo tengo que conseguir digamos, que pedírselo a mis compañeros de oficina y después, si quieren, se los pongo también a disposición. Pero bueno, lo que puse ahí en pantalla, como para que lo tengan, es en primer lugar la reseña de un precedente de la Corte Suprema, que es el precedente Villalba, que es un fallo del año 2014, en el que la Corte Suprema, por mayoría y previa remisión al dictamen de la Procuración General, dijo que el artículo 140 de la ley 24.660 se refiere también a a los plazos y los términos para acceder al régimen de la libertad asistida. Y luego lo que también tienen en pantalla es el texto del decreto reglamentario, que es el 140 del 2015, fácil acordarse porque el número del decreto coincide con el número del artículo que regula lo relativo al estímulo educativo. ¿Qué dice en su artículo octavo? Que la aplicación del estímulo educativo previsto en este artículo comprende a todas las instancias que exijan temporalidad y que conforman avances dentro del régimen de progresividad de la pena, excepto el periodo de observación. En consecuencia, será aplicable al tránsito de la fase de confianza, al de prueba, al periodo de prueba en sí mismo y a todos los egresos transitorios y anticipados de en la ejecución de la pena, no modificando la fecha de agotamiento de la misma. Entiendo como que esto aporta bastante claridad en cuanto a que en todo aquel instituto o régimen que implique que la persona pueda recuperar su libertad o egresar de manera transitoria, como es el régimen preparatorio para la liberación, el estímulo educativo se aplica. Entonces creo que la invocación del decreto reglamentario es lo que nos podría permitir y habilitar también la posibilidad de que eh, sea aplicable el estímulo educativo cuando estamos debatiendo la inclusión de una persona a lo que es el régimen preparatorio para la liberación. Bien, entonces, con esta aclaración previa vamos a pasar entonces a lo que tenía que ver con el régimen disciplinario dentro del ámbito carcelario. Vamos a tratar de que la clase sea un poquito más dinámica, quizá que la de ayer, que fue un poco más teórica. Y acá, bueno, por ahí les voy a compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia como defensora de ejecución y, digamos, asistiendo a las personas que eran acusadas de presuntas infracciones disciplinarias dentro del ámbito carcelario. Y entonces vamos a analizar básicamente lo relativo al régimen disciplinario. Les voy a hacer la misma aclaración que les hice en el día de ayer, en el sentido de cuando analizamos lo relativo al régimen progresivo, en el sentido de que cuando yo analice el régimen, al que me voy a referir es básicamente al régimen que está vigente en la órbita penitenciaria federal, con lo cual tengan presente que va a poder ocurrir que en sus provincias las cuestiones que yo voy a mencionar sean resueltas o abordadas de un modo distinto o diferente, o que incluso tengan un régimen disciplinario propio distinto de aquel contemplado específicamente en el decreto reglamentario que complementa el capítulo cuarto de la ley 24.660. Entonces, lo que vamos a ver es que el marco normativo, la regulación relativa a lo que tiene que ver con el régimen disciplinario, está inserta en la ley 24.660 en el capítulo cuarto,
mientras que otra parte de la regulación lo está en un decreto reglamentario, justamente ese capítulo cuarto, que es el decreto 18 del 97. Entonces, como punto de partida, lo que tenemos que tomar en consideración es que la disciplina es justamente un aspecto fundamental dentro de lo que es el ámbito carcelario, y así lo establece el artículo 79 de la ley 24660, que ahí tienen en pantalla, donde dice que el interno está obligado a acatar las normas de conducta que, para posibilitar una adecuada convivencia en su propio beneficio y para promover su reinserción social, determinen esta ley y los reglamentos que se dicten. Tengan presentes que todo lo que tiene que ver con las normas que hacen a la disciplina son aplicables, no solamente respecto a las personas que se encuentran condenadas cumpliendo una pena privativa de la libertad, sino también respecto a aquellas personas que se encuentran procesadas, es decir, detenidas bajo régimen de prisión preventiva. El régimen disciplinario se aplica tanto a condenados como a procesados. Recuerdan que yo ayer, cuando les dije que las personas detenidas eran calificadas en dos rubros específicos, le dije que había uno que era el rubro de conducta y otro que era el rubro de concepto. El rubro de concepto solamente es asignado a aquellas personas que se encuentran condenadas o incorporadas al régimen de ejecución anticipada voluntaria de la pena. Ahora, lo que es la calificación de conducta, a la calificación de conducta se le asigna a todas las personas detenidas una vez que ingresan a la órbita carcelaria, y trimestre a trimestre, por más de que no tengan sentencia firme, de todos modos reciben una calificación en lo que tiene que ver a la evaluación de su conducta. Entonces, el régimen disciplinario, lo que podemos decir es que cumple básicamente con dos funciones esenciales y fundamentales. Por un lado, es una exigencia insoslayable para poder procurar la seguridad, el orden y una adecuada convivencia dentro de los establecimientos carcelarios. Y por otro lado, también el régimen disciplinario funciona como una herramienta que sirve para alcanzar ese fin de reinserción social que tiene que perseguirse mediante la ejecución de la pena privativa de la libertad, porque justamente la observancia de las normas que rigen la convivencia dentro de una cárcel va a ser un paso muy importante para que esa persona luego continúe con el acatamiento de las normas una vez que egrese en libertad y se reincorpore al medio libre. Ahora bien, para la aplicación de un correctivo disciplinario o de una sanción, estos términos los voy a utilizar como sinónimos en el marco de mi exposición. Tengan presente que siempre se tiene que seguir un procedimiento que el reglamento y la ley establecen, cuya finalidad es justamente impedir que se vulneren las garantías de las personas que son detenidas. Con la relación a la aplicación de las garantías, es importante que yo aclare que yo parto de la base que la diferencia entre lo que es el derecho penal y lo que es el derecho administrativo sancionador es una diferencia cuantitativa y no cualitativa, ¿sí? O sea, yo entiendo que la diferencia entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador es simplemente una diferencia de grados. Y esto es algo que de hecho también la Corte Suprema ha confirmado, ratificado en el precedente Romero Cacharane, en el que dijo que era inadmisible esa distinción entre cuestiones estrictamente penales y cuestiones de índole administrativas, cuando estas cuestiones pueden tener también una incidencia significativa en lo que tiene que ver con el avance dentro del régimen progresivo. Entonces, esto es algo que es además indiscutible, porque las sanciones disciplinarias, del mismo modo que las penas, constituyen verdaderas reacciones coactivas del Estado que restringen bienes fundamentales de una persona detenida y que implican también una retribución frente a la comisión de un hecho que se considera una infracción. Por eso es que justamente van a resultar aplicables muchos de los principios y las garantías del derecho penal y del derecho procesal penal, que tienen ahí mencionados en pantalla, como el principio de legalidad, la garantía del ne bis in idem, el principio de culpabilidad y responsabilidad subjetiva, el estado de inocencia y el principio de indubio pro reo, o su derivado indubio pro reo, el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio. Ahí en pantalla también tienen todos los artículos que consagran la vigencia de estos principios y estas garantías, que los tienen tanto en la ley 24660, en el capítulo cuarto, como en el decreto reglamentario 1897.
No obstante ello, o sea, más allá de proclamar que lógicamente dentro de lo que es el ámbito del derecho administrativo sancionador resultan plenamente aplicables los derechos y las garantías del derecho penal y del derecho penal, del derecho procesal penal, tengan presente que la aplicación del derecho administrativo sancionador no tiene el mismo alcance que tiene el derecho penal. Es decir, tiene un alcance más restringido porque simplemente se aplica en la órbita de una estructura administrativa determinada, que es la estructura carcelaria. A esto le tenemos que sumar que tanto las infracciones como las sanciones que se imponen son de mucho menor gravedad si las comparamos con lo que son los injustos penales. Y esto es justamente lo que hace que muchos de los principios del derecho penal se presenten de un modo diverso en el marco de lo que es el derecho administrativo sancionador. Es decir, es claro que la aplicación de los principios fundamentales del derecho penal y del derecho procesal penal sufren ciertas restricciones y sufren ciertos cambios cuando son aplicados en el marco del derecho administrativo sancionador. Y a modo de ejemplo o de modo sintético podemos mencionar lo siguiente. Primero tenemos el principio de legalidad. En lo que respecta al principio de legalidad, entonces es claro que se aplica de un modo completamente distinto al que es aplicado en la órbita del fuero penal. Es decir, si bien es claro que para que pueda sancionarse a un interno o a una interna, tiene que existir una norma que describa ese hecho punible y que además establezca una sanción y que esa norma tiene que ser previa a la comisión de ese hecho, lo cierto es que muchas de las infracciones no se encuentran previstas o contempladas en una ley formal, ¿sí? Esto es, sino que se encuentran reguladas en normas que son de inferior jerarquía. Y de hecho, esto es evidente en nuestro ordenamiento, en el que vemos que solamente las infracciones graves están contempladas en el reglamento, en el artículo 85, mientras que las infracciones leves y medias, perdón, creo que dije mal, solamente las graves están contempladas en la ley, mientras que las leves y medias lo están en el decreto reglamentario. Desde otro punto de vista, también uno se puede observar cierta restricción al principio de legalidad cuando se contemplan ciertos tipos infraccionarios que uno podría considerar que son relativamente abiertos o abstractos y que no describen con absoluta precisión lo que sería la conducta punible. Por ejemplo, el tipo infraccionario de formular peticiones o reclamos incorrectamente. Es decir, uno podría considerar que es relativamente abierto, relativamente abstracto, porque no se sabe concretamente cuál sería la forma correcta de llevar adelante un reclamo. A colación de esto, digamos, a mí he tenido más de un caso en el cual, por ejemplo, bueno, venía la persona detenida con su monito, llegaba hasta la reja del pabellón y le pedía al celador, por favor, que por problemas de convivencia con el resto de los internos y por temor hacia su integridad física, que lo saque de ahí, que lo cambie de pabellón. Entonces ahí se dejaba constancia en el parte disciplinario que se le hacía saber al interno que esa no era la vía adecuada para solicitar un cambio de alojamiento y se lo instaba a que reflexionara sobre su accionar. Entonces, como el interno persistía en su comportamiento, es decir, seguía insistiendo con que lo saquen de ese lugar, se le imponía, se le labraba un parte disciplinario y se le iniciaba un procedimiento administrativo de sanción. No, lógicamente, a mí este tipo de sucesos digamos, como que hacían que efectuara descargos de manera bastante contundente, porque consideraba sumamente injusto que se sancionara a una persona detenida simplemente por el hecho de haber pedido de manera respetuosa al celador del pabellón que se lo saque de ese lugar y que se lo aloje en otro sector, porque corría riesgo su vida o su integridad física. Aparentemente esto tenía que ver con una, además, medio cierta macabra, digamos, práctica del servicio, en el sentido de que se hacía esto, o sea, se justificaba el labrado del parte, porque era lo que habilitaba el servicio a disponer el cambio de lugar de alojamiento de esa persona que estaba pidiendo ser alojada en otro sector. Lógicamente que yo en estos casos siempre el descargo era como muy fuerte, porque lo que planteaba era que, a ver, el personal penitenciario en cierta forma está como en una posición de garante respecto de las personas que están detenidas bajo su órbita, con lo cual, si esa persona que está diciendo que corre peligro su integridad física viene a pedir un cambio de alojamiento, el penitenciario no puede quedarse de brazos cruzados y labrarle un parte disciplinario, sino que tiene que actuar inmediatamente en consecuencia. Bueno, pues no.
o sea, les aclaro de todos modos que el procedimiento que supuestamente hay que seguir en estos casos, o que tienen que seguir los internos en nuestros casos, es hacerle una nota al jefe de seguridad interna, haciéndole saber su voluntad de requerir el cambio de lugar de alojamiento por problemas con el resto de la población y demás. Pero lógicamente en un ámbito hostil como es el ámbito carcelario, a veces los tiempos no alcanzan como para que puedan seguirse las vías reglamentarias y esto es lo que sucede y las personas pueden resultar injustamente sancionadas. Pero bueno, esto paréntesis. Otros tipos infraccionarios que podríamos considerar relativamente abiertos o abstractos. No guardar la debida compostura y moderación en las acciones o palabras ante otra u otras personas. No observar la consideración y el respeto debido a funcionarios y visitantes. Como vemos, son tipos que están, digamos, redactados de manera relativamente abierta o de manera relativamente abstracta. Yo no entiendo que con esto per se haya una violación al principio de legalidad en la medida en que la conducta que se encuadra en alguna de estas previsiones esté descrita de manera, digamos, de manera concreta, clara, precisa y circunstanciada, ¿sí? Y después, incluso, bueno, algo que no tienen ahí en el PowerPoint, pero que también podría llegar a configurar una limitación de lo que es el principio de legalidad, es que si ustedes miran lo que es el decreto reglamentario, y también la ley 24660, van a ver que no hay una sanción que corresponda a cada tipo infraccionario, sino que hay una lista de infracciones graves, leves y medias, graves, medias y leves, y un conjunto de sanciones o de consecuencias que se pueden imponer ante la comisión de los distintos tipos infraccionarios. Es decir, después obviamente que está establecido, bueno, para las graves se pueden aplicar las sanciones que están contempladas en tal, tal, tal inciso. Para las medias, tal, tal inciso. Para las leves, tal, tal inciso. Pero no hay una sanción específicamente prevista para cada uno de los tipos infraccionarios. También vamos a ver que el estado de inocencia y su derivado indubio pro reo también sufren ciertas restricciones en lo que tiene que ver con su aplicación dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador. Es decir, es claro que la imposición de una infracción exige la verificación del hecho y la demostración de la culpabilidad del autor. Es decir, no estamos ante un supuesto de responsabilidad meramente objetiva, pero uno podría decir que las necesidades de acreditación de los supuestos hechos encuadrables en infracciones disciplinarias no son tan rigurosas como quizás serían en el ámbito del derecho penal. Es decir, si efectuamos un simple cotejo de cualquier sumario administrativo, vamos a ver que el estado de inocencia y de que el derivado de esta regla, o sea, la regla del indubio pro reo, nunca se van a manifestar con la misma intensidad que en el derecho disciplinario que lo que es en el derecho común. Y que la carga probatoria que tiene la autoridad penitenciaria es mucho menor que quizá la que existe en el proceso penal. Vamos a ver que, digamos que por ejemplo, que los elementos de prueba lógicamente no van a tener la misma contundencia que en el proceso penal, porque justamente el hecho ocurre dentro de un ámbito carcelario donde únicamente conviven personas detenidas y personal del servicio. Esta es una realidad que es insoslayable y que lógicamente va a impedir que en la gran mayoría de los casos se pueda acudir al testimonio de terceros imparciales. No obstante ello, a ver, de nuevo, digamos, volviendo quizá a lo que es la práctica, me ha sucedido, por ejemplo, de hechos que tienen lugar en el contexto de una visita, ¿sí? En el sector de visitas, cuando la persona que yo defiendo estaba recibiendo a sus visitantes, a sus familiares, a su visita, y había otros internos también que estaban con sus familiares y allegados. Entonces yo, como elemento de prueba fundamental, solicitaba la declaración de los familiares de mi defendido que habían ido a visitarlo y también un listado de todas las personas que en ese momento, en una franja horaria, estaban recibiendo visitas, más los nombres de las personas que habían ido a visitarlas, porque todo eso obviamente tiene que quedar registrado. Bueno, lógicamente en general no se me hacía lugar a ninguna de las medidas propuestas, a veces ni siquiera se me daba una respuesta a estos planteos que introducía, pero bueno, esto me permitía atacar bastante fuerte ese cliché que siempre se incluye en todas las resoluciones administrativas relativa a que por tratarse de un ámbito carcelario existe una imposibilidad material de acudir a testigos civiles. Es decir, bueno, a ver, si el hecho ocurre en un contexto en el que había civiles presentes, bueno, tenés la obligación, si yo te lo pido, de convocarlos
y eventualmente incorporar lo que puede llegar a ser su versión sobre los hechos. También vamos a ver que hay ciertos... un segundito que hay otros principios fundamentales que están presentes también en lo que tiene que ver con el juzgamiento de los delitos, que sufren también algunas restricciones cuando son aplicables en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Y uno de estos principios es el principio que prohíbe la persecución penal múltiple, o sea, el principio del ne bis in idem, porque si bien es claro que, por ejemplo, una persona no podría ser sancionada 2 veces por la comisión de una infracción disciplinaria, sí se suele admitir que una persona pueda ser objeto de reproche administrativo y al mismo tiempo de reproche penal. Y esto lo pueden ver porque de hecho hay muchas infracciones, sobre todo las infracciones graves, que pueden configurar al mismo tiempo un ilícito penal y una infracción disciplinaria. Por ejemplo, el hecho de agredir a otro interno y se le provocan lesiones y las lesiones son instadas, esto no puede colocar ante un delito de lesiones y a su vez un sumario administrativo por la agresión al otro interno. También por dañar elementos de uso común en el ámbito penitenciario o por tener elementos prohibidos específicamente si se tiene sustancia estupefaciente. Es decir, eso puede llegar a dar lugar a la iniciación de un sumario administrativo y al mismo tiempo de una persecución de tipo penal. Y eso, en términos generales, suele ser admitido. O sea, se admite que se puedan llevar adelante ambas persecuciones. Pues básicamente lo que se sostiene es que no hay una afectación a la garantía del ne bis in idem porque la causa de la pretensión es distinta en uno y otro caso por la diferente naturaleza que tiene cada una de las ramas del derecho en donde la persecución se está llevando adelante. Es decir, una misma conducta que comete una persona detenida puede ser al mismo tiempo una infracción disciplinaria y un delito penal, y en este sentido se ha entendido que no se verifica una afectación al ne bis in idem. Lógicamente, a ver, defensores y defensoras podrán introducir un planteo en este sentido, o lo que podrán pedir, por ejemplo, es que no se sancione a sus representados hasta tanto no sea resuelta la causa penal, ¿sí? Desde otro lado, uno podría decir, bueno, la realidad es que la celeridad que demanda la realización y la sustanciación de un procedimiento disciplinario impide que nosotros podamos quedar a resultas de lo que se resuelva el proceso penal y que eventualmente, digamos, hay que seguir adelante con el sumario administrativo y eventualmente resolverlo. Más allá de que, lógicamente, si luego, después, esa causa penal es resuelta en un sentido que puede tener algún tipo de incidencia en esa sanción disciplinaria que se aplicó a la persona detenida, uno lo puede invocar. O sea, imaginemos el caso, por ejemplo, de una persona eh, que agrede a otro interno y que le provoca lesiones, ¿sí? Y bueno, las lesiones son instadas y son investigadas en el marco de una causa penal. Se sigue el procedimiento administrativo y la persona es sancionada. Pero luego en la órbita del proceso penal se determina que esas lesiones no fueron provocadas en el marco de una legítima defensa y que por eso la persona tiene que ser sobreseída. Bueno, un defensor podrá invocar, o defensora podrá invocar, que los efectos de esa decisión adoptada en sede penal tienen que también hacer perder los efectos o que se anulen las consecuencias de la imposición de esa sanción administrativa, ya sea que a la persona que se le haya bajado la calificación de conducta, ya sea que se la haya retrotraído de fase, ya sea que le haya impedido, por ejemplo, acceder a algún instituto o beneficio, etcétera. Bueno, en ese caso podría llegar a tener, sí, consecuencias el proceso, lo decidido en el ámbito penal, también en la órbita administrativa. Y por último, lo que tiene que ver con la garantía de imparcialidad, el procedimiento disciplinario, como todos bien sabemos, no se sustancia ante un juez o una jueza imparcial, sino que se sustancia ante la misma autoridad administrativa, sin perjuicio de que después pueda existir un control judicial posterior. Bueno, para quienes quizá no están, no sé si quizá pudieron haber no estado presentes en la jornada de ayer, en la jornada de ayer en lo que habíamos acordado era que en principio, digamos, no íbamos a hacer preguntas durante el desarrollo de la exposición, que las iban, si las querían, las podían colgar en el chat, más allá de que por ahí si hay alguna cuestión aclaratoria específica que querían que aclare, no había problema en habilitar el micrófono
y hacer la pregunta, pero que en principio las preguntas las íbamos a dejar para el final. Así que por las dudas, si hay alguien que ayer no estuvo y que está hoy, hago esa aclaración también. Entonces, ahora ya pasamos entonces a analizar lo que tiene que ver con el procedimiento que se lleva adelante en sede administrativa. Entonces dijimos que tanto la ley como el reglamento habían procurado que se respete o que se observe la garantía fundamental del debido proceso, de modo tal que para la aplicación de un correctivo disciplinario tiene que necesariamente seguirse un procedimiento que a lo que apunta es a ponerle un límite al poder sancionador de la administración y al mismo tiempo a asegurar el respeto de las garantías de la persona imputada. El procedimiento se tramita primero en sede administrativa y exige el cumplimiento de ciertos actos formales que vamos a analizar más adelante, ahora a continuación. Y después de esto, a requerimiento de la persona sancionada, se puede abrir una instancia de revisión judicial ante el juez o jueza de ejecución penal o el juez o jueza que resulte competente. Entonces, digamos, a nivel administrativo, lo que podemos señalar en cuanto al modo que se desarrolla el procedimiento es lo siguiente. Lo primero es que el reglamento establece que la investigación de una sanción disciplinaria se puede iniciar por parte disciplinario, por denuncia del damnificado o por denuncia de terceros. Con esa documentación entonces se abre lo que es el expediente disciplinario. Yo, en mi experiencia como defensora de ejecución desde hace 3 años, que he intervenido, digamos, en un número bastante importante de sumarios administrativos, le puedo decir que nunca me tocó ningún sumario administrativo que se haya iniciado por denuncia. Siempre la forma, en todos los casos, por lo menos en los que me tocó intervenir a mí, la forma de iniciación era mediante la redacción de un parte disciplinario. Si alguno de ustedes alguna vez vio un parte disciplinario, por lo menos de los que se labran en la órbita del Servicio Penitenciario Federal, van a ver que el parte disciplinario tiene como una redacción bastante particular. Es como, está redactado como fulano dijo que tal cosa. O sea, está redactado como así, como en tercera persona, indicando que tal persona dijo tal o cual, relató un hecho determinado. Esto no es una cuestión casual y tiene que ver justamente con algo que está previsto en el reglamento, que dice que en ningún caso la redacción del parte disciplinario podrá estar a cargo del personal que estuviera vinculado al hecho. Esto está en el artículo 33 del decreto. Entonces, esto justamente es lo que explica que el parte disciplinario tenga como esta redacción medio rara, porque es en definitiva el relato de un tercero que asienta lo que ese funcionario o funcionaria que vio el hecho le dijo, ¿sí? Y acá, bueno, es donde en uno de los puntos en donde vamos a tener que comenzar a prestar especial atención, sobre todo quienes trabajan en la órbita de la defensa, pero incluso aquellos que no también, porque no es frecuente, pero puede suceder de que no se cumpla con esta disposición. Es decir, pueden encontrar casos en los cuales el funcionario o funcionaria que firma el parte también tiene intervención en los hechos o tuvo algún tipo de participación en los hechos. Esto sobre todo yo digamos, es casual, da la casualidad de que uno lo puede ver. Lo he visto en algunas unidades del interior del país y también lo he visto cuando los hechos infraccionarios o los hechos presuntamente constitutivos de infracción ocurrían en horas de la madrugada, donde uno podría llegar a presumir que quizá la cantidad de personal penitenciario sería menor. Entonces eso quizá es lo que da la razón de que la persona que tuvo participación en los hechos o tuvo algún tipo de intervención en los hechos, sea también la que en definitiva terminó poniéndole la firma al parte. El parte o la denuncia constituyen un acto fundamental del proceso que va a tener una importancia trascendental porque justamente es donde se fija básicamente el hecho que va a ser objeto de imputación y se indican básicamente los elementos necesarios para iniciar el sumario. Es también muy importante que ustedes tengan en cuenta cuál es la redacción, lo que surge, el hecho que está descrito básicamente en el parte, porque van a tener que verificar luego de que exista una congruencia entre ese hecho
el hecho que le es atribuido a la persona en la audiencia de descargo y el hecho por el cual finalmente resulta sancionado o sancionada, ¿sí? En términos generales, yo no he visto tantas afectaciones digamos, a la congruencia que tiene que existir entre estos distintos actos, pero puede llegar a existir una violación, quizá por algún error, y esto podría llegar a ser objeto de un planteo de nulidad. Entonces, el artículo 31 del decreto 1897 dice básicamente que tiene que tener el parte disciplinario, dice que tiene que tener una descripción, bueno, tiene que haber una descripción de los hechos con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, tiene que haber una indicación de los partícipes damnificados y testigos. Con relación a los testigos es algo bastante cuestionable porque muchas veces hay otros internos presentes y sin embargo nunca se va a dejar detalle de esa cuestión. Tiene que haber mención de otros elementos que puedan conducir a la comprobación de la presunta infracción, por ejemplo, si se trata del secuestro de una faca o de un elemento cortopunzante o de lo que fuere, seguramente va a haber una foto de ese elemento y algún tipo de medida, si se trata, digamos, de algún otro tipo de medida de investigación, se documentará en el caso, como por ejemplo, no sé, si la persona resultó lesionada como consecuencia del hecho presuntamente constitutivo de infracción, va a haber un informe médico que va a dar cuenta de la existencia de esas lesiones. Después, las medidas preventivas de urgencia que se hubieran adoptado, o sea, hay que dejar constancia de las medidas cautelares que ahora vamos a analizar a continuación cuáles son. Se tiene que indicar el día, la hora y el lugar en el que se elaboró el parte, y todo esto tiene que ser suscrito por un funcionario con indicación del cargo, de su nombre y de su apellido, ¿sí? Entonces, como les dije, cuando se elabora el parte, está también la posibilidad de que se puedan imponer medidas cautelares, de las cuales se tiene que dejar debida constancia en el parte disciplinario. ¿Qué medidas cautelares son las que se puede imponer? El decreto lo que establece es que la autoridad de mayor jerarquía puede disponer como medidas cautelares el secuestro de determinados elementos, el registro personal, o sea, el registro de personas o el registro de lugares, ¿sí? Eso por un lado. Y por otra parte, en determinados supuestos que la ley expresamente contempla, que son cuando la infracción disciplinaria sea prima facie una infracción grave, cuando resulte necesario para mantener el orden o para resguardar la integridad de las personas o para el esclarecimiento del hecho. Lo que el artículo 35 del decreto reglamentario contempla es que el director o quien lo reemplace puede disponer el aislamiento provisional del interno, ¿sí? El aislamiento provisional en una celda cuyas condiciones no graven ilegítimamente la detención. El aislamiento provisional sería como una especie de prisión preventiva dentro de lo que sería un sumario administrativo. Si se pone aislamiento provisional al interno en el marco de un sumario administrativo, hay que comunicarle la medida al juez dentro de las 24 horas. La medida cautelar de aislamiento se puede disponer por 24 horas, prorrogables por otras 24 horas y prorrogable por otras 24 horas más, lo cual no puede sumar más de 3 días. Y el decreto también establece ciertas condiciones, ciertas exigencias relacionadas a las condiciones en las que tiene que ser cumplido el aislamiento, en el sentido de que se tiene que limitar la permanencia en la celda de alojamiento individual, cuyas condiciones lo agraven ilegítimamente la detención o no impliquen un castigo. Esto está así en el artículo 36 del decreto 1897. En general, cuando una de estas medidas es impuesta, se notifica al juzgado y desde el juzgado se noticia a la defensa, pero también hay casos en los cuales cuando ya se conocen los datos de la defensa, porque ha habido interacciones previas o se tienen los datos de la defensa de alguna manera, también desde la oficina de instrucción lo que se hace es mandar una copia del parte disciplinario y de la resolución que dispone el aislamiento al juzgado con copia a la defensa. En ese caso, desde la defensa se puede evaluar, por ejemplo, si se pide al tribunal o al juez o jueza competente que deje sin efecto la medida de aislamiento provisional. Lo que tienen que analizar básicamente cuando tiene que ver, digamos, cuando se analiza la imposición de una medida de aislamiento provisional, es básicamente si la medida fue dispuesta por el director del establecimiento, ¿sí? Porque si no lo fue, digamos, si no fue impuesta por el director del establecimiento,
pueden estar presentes, digamos, esto puede dar lugar a un planteo de nulidad. Más adelante yo les voy a decir cuándo es estratégicamente la ocasión en la que yo entiendo que el planteo puede ser introducido. Y a su vez, también lo que se puede llegar a cuestionar es lo que tiene que ver con la razonabilidad de la medida. Por ejemplo, cuando se trata de una infracción media o leve, ustedes podrán discutir o debatir si realmente era necesario que se aislara al interno para, digamos, resguardar alguno de los supuestos que la ley contempla, que es, por ejemplo, para mantener el orden, para resguardar la integridad de las personas o para esclarecer el hecho, ¿sí? Si la medida parece desproporcionada en función de estos fines que tiene que perseguir, uno también a eso lo puede plantear. Tienen que tener presente que el artículo 82 de la ley 24660 dice: el reglamento podrá autorizar con carácter restrictivo que un miembro del personal superior legalmente a cargo del establecimiento pueda ordenar el aislamiento provisional de internos cuando existan fundados motivos para ello, dando inmediata intervención al director. Es decir, esto guarda relación con esta partecita del reglamento que dice que no solamente el director puede imponer el aislamiento cautelar, sino también aquel funcionario que lo reemplace. A ver, con relación a la cuestión esta del funcionario que lo reemplace, no es casual, y esto lo pueden ver, lo van a ver seguramente en varios partes disciplinarios, que el aislamiento fue dispuesto por el jefe de día, por el director de la unidad residencial o por algún otro funcionario que en definitiva no tenía la función de director. En función de lo establecido en este artículo, yo lo que diría es, bueno, tiene que haber una constancia documentada de que se dio inmediata intervención al director o directora del establecimiento, ¿sí? Y con relación a la invocación de ese artículo de reglamento que dice que puede ser tanto el director como la persona que lo reemplace, lo que entiendo es que debería haber algún tipo de resolución, disposición o algo que establezca que esa persona era la que estaba reemplazando al director en sus funciones en el momento preciso en el que se impuso el aislamiento. Es decir, tiene que existir o bien una resolución o bien algún tipo de explicación que indique que el director estaba ausente por algún motivo o impedido por alguna circunstancia de cumplir con las funciones que le son propias. Bien. Entonces, todas esas son cositas que ustedes van a tener que ir, cuando vean un sumario administrativo, marcando y tomando nota, sobre todo haciendo un circulito quizá en las firmas y demás, como para ver si eran los funcionarios que estaban legalmente habilitados a adoptar estas medidas. Luego, el artículo 32 lo que dice es que el sumario, el artículo 32 del decreto, ¿sí? El sumario tiene que ser elevado al director o directora dentro de las 2 horas de comisión del hecho. Y a su vez, el artículo 39 lo que dice es que el director o directora, cuando recibe el sumario o la denuncia, si encontrare mérito suficiente, puede ordenar la instrucción del sumario. Acá no hay una disposición como en el artículo 35 que diga o quien lo reemplace. El director es el único que tiene la potestad de ordenar la instrucción de un sumario. Cuando ordene la instrucción del sumario, tiene que designar a un sumariante y a un secretario que no pueden ser, que no puede ser ni la persona que elaboró el parte ni personas que hayan tenido algún tipo de participación en los hechos. O sea, esta es una forma como de garantizar la imparcialidad de quien va a llevar adelante la instrucción del sumario en definitiva. Ahora bien, acá también hay ciertas cuestiones a las que van a tener que prestar atención. Lo primero es el cumplimiento de ese plazo de 2 horas que la ley establece. Es decir, y para eso van a tener que cotejar la hora del labrado del parte, que habían visto que la indicación de la hora era un requisito, digamos, de un requisito de validez del labrado del parte, y la hora de intervención del director. Acá lo cierto es que puede haber una discusión interpretativa, porque lo cierto es que lo que la ley establece, lo que el reglamento establece es que la comunicación se tiene que hacer dentro de las 2 horas. La elevación del parte tiene que ser dentro de las 2 horas, pero no dice que la intervención efectiva del director tenga que ser dentro de las 2 horas. Yo, honestamente, como defensora, cuando veo esto, lo planteo. En general no lo planteo cuando veo que hay una diferencia de, no sé, 3 horas, por ejemplo, entre la redacción del parte y la resolución del director. Que eso ahora se puede cotejar con bastante facilidad, porque
las firmas electrónicas vienen también con indicación de la hora, entonces uno ahí puede ver la hora en la que fue firmado y la hora en la que fue firmado el parte, o mejor dicho, que fue labrado el parte, y la hora en la que fue firmada la orden de instrucción del director. Pero bueno, o sea, digamos, yo en los casos en los que he tenido lo he planteado sobre todo cuando veía una diferencia grosera, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, el hecho había ocurrido el 9 de agosto y la intervención del director había sido el día 11, ¿sí? Bueno, y el segundo aspecto fundamental al que le van a tener que prestar atención en estos casos es si quien dispuso la instrucción del sumario fue efectivamente el director o directora del establecimiento, porque puede ocurrir que quien ordene la investigación sea un funcionario o funcionaria distinta, como ya le dije, el jefe de día, el jefe de la unidad residencial o del módulo del complejo en donde está el interno, etcétera. Esto es algo que es muy importante y que guarda relación con lo que establece el artículo 81 de la ley 24660, cuando dice que el poder disciplinario solamente va a poder ser ejercido por el director del establecimiento, quien tendrá competencia para imponer sanciones, suspender o dar por cumplida su aplicación o sustituirlas por otras más leves de acuerdo a las circunstancias del caso. Además, como ya dijimos, en este supuesto la norma no contempla que, como en el caso del aislamiento provisional, que la medida pueda ser adoptada por el director o por otra persona que lo reemplace. Por eso, si advierten que la orden de instrucción del sumario fue dispuesta por un funcionario distinto del director, van a tener oportunidad de introducir aquí un planteo de nulidad. Y yo en general, las veces que lo he introducido, a veces los juzgados de primera instancia quizá no tenía tanto éxito, pero en la Cámara en general me daban la razón. Y una discusión bastante fuerte que se ha dado a nivel jurisprudencial tiene que ver con qué pasaba con los directores de las unidades residenciales. No sé si por ahí en sus respectivas jurisdicciones o si alguien trabaja, bueno, en la jurisdicción de acá cercana al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, lo sabrá, digamos, pero si en sus respectivas jurisdicciones hay complejos penitenciarios, es decir, esas unidades muy grandes donde tenemos la unidad y además adentro de la unidad hay distintos módulos o unidades residenciales, ¿sí? Bueno, en un primer momento hubo una resolución dictada en la órbita del servicio penitenciario que lo que estableció es que cada unidad residencial o cada módulo funcionaba como una unidad independiente, ¿sí? Incluso, o sea, cada módulo iba a tener su propio director y su propio consejo correccional, ¿sí? Entonces eso es lo que hizo que sobre la base de esa decisión se discutiera o se pusiera en tela de juicio si la orden de instrucción o incluso la sanción impuesta por el jefe de módulo era válida o no, o si tenía que serlo por el director de la unidad que estaba por encima de ese jefe de módulo. Bueno, aparentemente hubo, digamos, una cierta discusión jurisprudencial y sobre la base de un fallo de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional que declaró la invalidez de varios procedimientos en los cuales las sanciones fueron impuestas o la decisión de instrucción fue impuesta por el director de las unidades residenciales, lo que se hizo fue, en agosto del 2018, sacar una resolución de la Dirección General del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal que establecía que los jefes de los complejos deberán en forma indelegable resolver y rubricar los expedientes disciplinarios de acuerdo al artículo 5 del decreto 18 del 97. Es decir, esta disposición del Servicio Penitenciario Federal del año 2018 lo que dice es básicamente, no importa que vos seas el jefe de la unidad residencial, la sanción y los sumarios administrativos tienen que ser resueltos y rubricados por el director de la unidad, ¿sí? Honestamente, o sea, estuve hasta último minuto porque vieron que cuando se trata de resoluciones adoptadas en las órbitas administrativas, puede ocurrir que justo, digamos, haya salido una nueva resolución que dejó sin efecto lo que esa decisión disponía. Entonces, quería ver que realmente todavía estuviera en vigencia esa disposición. No lo pude verificar, pero tengo entendido bueno, que es así y que hoy por hoy entonces este planteo de cuando la sanción es impuesta por los directores de las unidades residenciales, todavía, digamos, puede seguir teniendo éxito favorable cuando se plantea cuando se sustancia ante los tribunales. Entonces, perdón. De acuerdo entonces a lo que establece el artículo 40,
esto es en el texto, de acuerdo al texto del decreto reglamentario. El sumariante tiene que proceder en el máximo de un día a notificar al imputado sobre la infracción que se le atribuye, a los cargos existentes, los derechos que lo asisten y a invitarlo a ofrecer prueba. Todo lo cual tiene que quedar documentado en un acta. Esto tiene que ver y es concordante también con lo que establece el artículo 91 de la ley 24660, cuando dice que el interno tiene que ser informado sobre la infracción que se le imputa y tiene que tener la oportunidad de presentar un descargo y ofrecer prueba. Esto, digamos, tiene que ver con un aspecto esencial del derecho de defensa de juicio, que es justamente el derecho que tiene toda persona imputada de conocer aquello de lo que se lo acusa, ¿sí? Mediante la indicación o la enunciación de un hecho expresado de manera clara, precisa y circunstanciada. A su vez, tengan presente que si bien ni la ley ni el reglamento contemplan expresamente la posibilidad de que la persona presuntamente infractora, o sea, que la persona detenida pueda contar con asistencia letrada, o sea, pueda contar con el derecho a ser asistido por un abogado, defensor o defensora, lo cierto es que a nivel federal se impuso una práctica que ha hecho que la intervención de los defensores y defensoras frente a los sumarios administrativos ahora, digamos, se hace efectiva, o sea, se garantiza la intervención de los defensores y defensoras en el ámbito de lo que es el derecho administrativo sancionador. No está previsto reglamentariamente ni tampoco en la ley, pero no obstante ello, mediante el dictado de algunas disposiciones que ahora les voy a mencionar, es algo que hoy por hoy se garantiza por lo menos a nivel federal. Concretamente, en el año 2013, el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, que es una, bueno, ¿cómo lo podemos definir? Es como una, no sé si decirlo institución, es una agrupación de representantes de los organismos jurisdiccionales, de la Defensoría General de la Nación, de la Procuración Penitenciaria, del Ministerio Público Fiscal, etcétera, que conforman este sistema de coordinación y seguimiento de control judicial de las unidades carcelarias, que dictaron una recomendación, que es la número 2, que establece lo siguiente. Lo que hicieron fue requerirle al Servicio Penitenciario Federal que comunique al inicio del procedimiento disciplinario de manera inmediata al juez interviniente y al defensor público oficial o al letrado particular que asiste al interno, debiéndole indicar con precisión y antelación no menos de los 5 días hábiles el lugar, la fecha y la hora en la que se celebrará la audiencia que se refiere al artículo 40 del decreto 1897, la cual deberá ser fijada preferentemente en día hábil a los efectos de permitir la asistencia a tal acto. Es decir, lo que se hizo a través de esta resolución fue requerirle al servicio penitenciario que ante la formación ante la iniciación de un sumario administrativo, se tenía que dar inmediata noticia al juzgado y al defensor, ya sea particular u oficial, y se le tenía que indicar la fecha de realización de la audiencia del artículo 40, que tenía que ser fijada con una antelación no menor a 5 días, y que se tenía que celebrar además en un día que fuera hábil. Esta recomendación, a su vez, fue acompañada por algunas resoluciones que se dictaron en la órbita de la Defensoría General de la Nación, que son la 380 del 2013 y la 937 del 2013. Quizá algunos que se desempeñen en la órbita de la defensa en el ámbito federal las conocerán. En la 380 lo que se dijo fue indicarle a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa que tenían que requerir a los jueces o juezas que les comuniquen inmediatamente si se imponía una sanción, y la 937 fue un poquito más allá y lo que dijo es que se tenía que garantizar la asistencia técnica de toda persona que fuera, digamos, que fuera imputada de la comisión de una infracción en la audiencia de descargo, que es la audiencia del artículo 40, y que si el defensor o defensora por alguna circunstancia no podía concurrir, tenía que informarle eso a la Defensoría General para que la Defensoría General prevea, digamos, la forma de cubrirlo y enviar a un funcionario para que intervenga en el acto. Hay que señalar que, lógicamente, en función de las características y las necesidades propias del régimen disciplinario, que demandan que los sumarios disciplinarios se sustancien con cierta celeridad y con cierta rapidez, la intervención de un abogado defensor, lógicamente, afecta la agilidad, o sea, hace que el sumario, digamos, no se pueda llevar adelante o no se pueda resolver quizá
en tiempo récord como sucedía antes. O sea, antes, siguiendo los plazos del decreto reglamentario, uno podía resolver un sumario administrativo quizá en una semana. Ahora es lógico que, en función de que está la necesidad de dar la intervención a la defensa y de convocarla con una antelación no menor a 5 días, etcétera, esto puede atentar con esta celeridad con la que tienen que sustanciarse los procedimientos administrativos. Pero eso no quita que sean sumamente elogiosos estos cambios, que en definitiva lo que hacen es ampliar derechos y garantizar la asistencia técnica también en lo que es el ámbito de los procedimientos disciplinarios que se desarrollan en el interior de los establecimientos carcelarios. Entonces, hoy en día, hoy por hoy, todos los procesos disciplinarios que se desarrollan, por lo menos en la órbita federal, tienen que llevarse adelante garantizando el acceso al derecho de defensa en su aspecto técnico, a cuyo fin deberán convocarse al defensor o defensora del interno o interna para que participe de las audiencias de descargo en los términos del artículo 40. Tengan presente que, digamos, si bien esta es la recomendación y en términos generales uno podría decir que se cumple, hay que estar atentos porque hay casos en los que no. O sea, hay casos en donde se manda la notificación al correo electrónico equivocado o se convoca, bueno, o, digamos, hay una convocación dirigida al cuerpo de letrados móviles de la Defensoría General cuando la persona está detenida para otra jurisdicción y obviamente ese cuerpo nunca lo iba a poder asistir, o se convoca a la defensa a una fecha de audiencia, la defensa pide la suspensión, no se hace caso a eso y la audiencia se lleva a cabo de todos modos sin intervención o participación de la defensa, con lo cual hay que estar atentos a esto. Y en términos generales, por lo menos en mi experiencia, en aquellos casos en los cuales yo he podido documentar que la no asistencia a la audiencia obedeció a una circunstancia que no era atribuible a mi propia, digamos, a mi propia falta de diligencia para estar presente en el acto, siempre, digamos, logré que declarasen la nulidad de los correctivos si no se llevó adelante con asistencia con mi asistencia en el marco de la audiencia del artículo 40. Entonces, esto yo les dije que en general se cumple. Lo que se hace de la unidad de detención en general, bueno, se notifica directamente a la defensa o cuando no se conocen los datos de la defensa, se consulta al tribunal a disposición del cual la persona está detenida cuáles son los datos de contacto de la defensoría para anoticiarla acerca de la celebración de la audiencia del artículo 40. Entonces, ahí se convoca a la defensa para la audiencia del artículo 40. A veces hay algunas unidades que tienen la práctica de fijar 2 fechas, y eso es bastante conveniente porque dentro de todo a uno le da la libertad de saber que, bueno, que está, por ejemplo, el 18 o el 20 de agosto. Entonces, si yo el 18 tengo una cuestión de agenda que me impide concurrir, sé que de todos modos tengo la fecha del 20 de agosto como última fecha para concurrir y presentar el correspondiente descargo. También, digamos, hoy por hoy, como una, digamos, quizá herencia positiva, si podemos decirlo de algún modo, que nos dejó la pandemia, lo cierto es que la gran mayoría de las unidades carcelarias aceptan que estas audiencias se lleven a cabo por videoconferencia, ¿sí? O sea que esta es una forma que facilita la concurrencia y la asistencia a las audiencias porque se pueden desarrollar por esta vía. Tengan a su vez presente lo siguiente, el artículo 40 antes lo que establecía era que una vez que se notificaba al interno acerca de la infracción, el sumariante iba a producir la prueba para acreditar la existencia del hecho, es decir, iba, de acuerdo a textualmente en palabras del reglamento, tenía que realizar las diligencias pertinentes para acreditar la existencia de ese suceso. Sin embargo, hoy en día el hecho de que las audiencias se lleven adelante con asistencia letrada hizo que esto se invierta y que en términos generales la prueba se produzca antes de la audiencia. Esto es lo que le va a permitir al defensor o a la defensora tener todas las pruebas como para poder articular, digamos, una defensa eficaz y desarrollar o elaborar un descargo contra el reproche que se le formula a la persona detenida. Obviamente que las personas, los defensores van a tener que pedir una copia íntegra del sumario, porque es común que lo citen a la audiencia del artículo 40 y que les manden solamente una copia del parte. Y esto les digo que a veces es un poco
tedioso porque hay que a veces perseguir un poco al servicio para que el servicio mande las copias completas de sumario. A veces, bueno, digamos, hay que mandar correos electrónicos de manera reiterada para que el servicio digamos, envíe las copias. Cuando a veces a mí me sucede que, por ejemplo, desde el servicio no me responden, yo lo que hago ahí es requerir el auxilio judicial, también como para justificar una eventual inasistencia a una audiencia en los términos del artículo 40. O sea, yo digo, bueno, a ver, me citaron para audiencia del artículo 40 para el día, no sé, para el día 12 de agosto, que 12 de agosto es viernes, puede ser, bueno, no sé. 12 de agosto y todavía no me han enviado las copias, no me han enviado todas las copias del sumario. Lo que voy a pedirle al señor juez o a la señora jueza es que por favor ordene la inmediata suspensión de esta audiencia y le haga saber a la unidad que me va a tener que mandar una copia íntegra del sumario como para que yo pueda elaborar adecuadamente el descargo. Pero bueno, es fundamental igual que siempre tengan copias completas porque el parte, no sé, es como ir a una indagatoria con una copia de la denuncia, o sea, lógicamente no les va a servir para poder conocer todo lo de, digamos, los pormenores del hecho y poder articular un descargo eficaz. En cuanto a las modalidades, las unidades suelen tener modalidades distintas. Por ejemplo, hay dos unidades del interior del norte del país, en Salta y en Jujuy, que por ejemplo me mandan como un modelo de acta preimpreso donde hay que completar ciertas partes, o sea, la parte del descargo, la parte del ofrecimiento de prueba y ciertos datos. Entonces, eso me lo mandan, yo lo completo, obviamente previa consulta con la persona defendida y demás, y luego, bueno, lo firmo, pero le pongo una firma que es una firma escaneada en realidad, no es la firma digital. Después yo el documento lo convierto en PDF, porque digo, nunca mando documentos en Word por las dudas, porque no quiero que sean editados, lo convierto en PDF y eso lo mando como para que se inserte allí la rúbrica o la firma de la persona detenida y eso se agregue al sumario, ¿sí? Pero es un caso como bastante particular de esas unidades que trabajan así. El resto de las unidades, en general, eh, admiten que yo concurra a la audiencia y que presente un descargo por escrito. En mi caso, yo resuelvo la participación de las audiencias de la siguiente manera. O sea, en primer término, lo que hago es pedir el envío de las copias, como ya les dije. Y ahí, con las copias en mano, entablo comunicación con la persona que defiendo, ¿sí? O sea, trato de establecer una comunicación previa como para consultarlos respecto del hecho, ¿sí? O decirles, bueno, a ver, esto es lo que está descrito en el parte disciplinario, contame lo que me quieras contar, etc. A veces directamente las personas de teoría dicen, no, sí, yo me rehago cargo, yo le falté el respeto al servicio, yo le pegué al otro interno, lo que sea. Ahí, bueno, lógicamente uno como abogado, si uno está en el lado de la defensa, tendrá que aconsejarle a su defendido o a su defendida, decirle, bueno, a ver, está bien, uno puede hacerse cargo, pero lo cierto es que las consecuencias de una sanción administrativa pueden implicar, digamos, la restricción de ciertos derechos, que incluso pueden llegar a implicar, por ejemplo, que eventualmente, si estamos próximos a pelear una libertad asistida, una libertad condicional, eso puede llegar a resultar perjudicial para tus intereses. Entonces ahí lo que te dice, bueno, más allá de eso, como estás amparado por todos los derechos que la ley te confiere, entre ellos, digamos, el hecho de la garantía de no autoincriminación y el derecho a declarar libremente y no hacerlo bajo promesa o juramento de decir verdad, lo que podemos decir es que negamos el hecho y brindamos algún tipo de versión alternativa. Eh, y en este descargo también lo que hago es ofrecer prueba. Este descargo lo convierto en, también tengo esta cuestión de convertirlo en PDF y mandarlo a la oficina de instrucción de la unidad penitenciaria por correo electrónico en el día y la hora fijada para la realización de la audiencia. ¿Cómo diagramo más o menos los descargos? No suelen ser largos ni nada, es un escritito de unas pocas hojas. Yo en general lo que hago como un breve repaso de los hechos que son materia de imputación. Acá ustedes pueden llegar a introducir si lo verifican, pueden llegar a introducir algún planteo de nulidad, o sea, y pueden hacerlo de manera estratégica, o sea, decidir si lo introducen acá o en otra oportunidad procesal. Y esto lo pueden hacer, por ejemplo, si advierten alguna cuestión con relación al modo en el que los hechos
en el modo en el que los hechos han sido descritos, ¿sí? Pero un segundo que tengo que ponerle enchufar la computadora porque se me está quedando sin batería. Entonces, si ustedes advierten que, por ejemplo, el hecho ha sido descrito de manera deficiente, pueden incorporar un planteo de nulidad. Por ejemplo, yo he incorporado o introducido planteos de nulidad cuando, por ejemplo, el hecho estaba descrito en los siguientes términos. Como que el interno había insultado a alguien del personal del servicio o que había desobedecido una orden que no estaba descrita con precisión. Particularmente cuando se trata del tema del insulto, yo lo que menciono es que, bueno, el insulto es un término que nos remite a connotaciones de carácter subjetivo, o sea, porque lo que puede ser un insulto para una persona puede no serlo para otra, y lo que hay que hacer es concretamente poner la frase o las palabras que la persona dijo en el hecho concreto, ¿sí? Como para que la conducta pueda estar suficientemente descrita en todo lo que tiene que ver con las circunstancias de tiempo, modo y lugar. O sea, sería análogo en términos penales a que la intimación de una persona acusada por el delito de amenazas sea que amenazó a otra, ¿sí? No, eso no alcanza para satisfacer las exigencias relativas a la necesidad de una descripción clara, precisa y circunstanciada, sino que tiene que indicarse concretamente cuál fue la frase o las palabras que la persona profirió para que pueda considerarse encuadrable dentro de lo que es, en este caso, el tipo infraccionario. Entonces, estos planteos los suelo hacer cuando veo algún tipo de descripción deficiente en lo que tiene que ver con los hechos. Dije acá que estratégicamente yo elijo introducir los planteos en esta instancia porque en general cuando introduzco este planteo, el de falta de la afectación del derecho de defensa por deficiente descripción de la conducta imputada, nunca me responden nada. Entonces eso me coloca a mí frente a un agravio adicional por falta de fundamentación de la decisión adoptada. ¿Sí? En general las resoluciones de las sanciones son prácticamente, es un modelo preimpreso que completan quizá a veces a mano con ciertos datos vinculados a los hechos. Pero distan de tener una fundamentación exhaustiva y de muchas veces dar respuestas a los planteos de la defensa. Entonces, y después quienes son defensores o defensoras van a poder evaluar si en esta oportunidad deciden o eligen introducir ciertos planteos vinculados a las deficiencias que yo les mencioné con anterioridad. Por ejemplo, cuestionar en esta instancia que el parte fue labrado por un funcionario que tuvo participación en los hechos, o cuestionar en esta instancia que el parte fue labrado por un funcionario, un segundo, quiero ver si estoy bien en la pantalla correcta. A ver, perdón. No, ahí está. Bien. Si el parte fue elevado dentro de las 2 horas al director, si la medida de aislamiento provisional fue dispuesta por el director o directora o la persona que lo reemplazaba y si había alguna resolución en ese sentido, o si la instrucción misma fue dispuesta por el director. Estos planteos, lo cierto es que ustedes los pueden introducir en la órbita administrativa o directamente en la órbita, en la instancia judicial. Lo que sucede es que si uno los introduce ya en la órbita administrativa, quizá puede haber ciertos defectos que se puedan subsanar. Por ejemplo, se puede indicar que el director o la directora estaba de licencia y que por eso había otro funcionario que lo estaba reemplazando. También, bueno, a veces, digamos, yo en algunos casos he visto como que se decía que tal persona era la que reemplazaba al director o directora. Eso igual no me eximía a mí, digamos, no impedía que yo pudiera de todos modos reeditar los planteos ante la órbita jurisdiccional, porque lo que yo decía es que, bueno, en definitiva, no había ninguna resolución que indicase que el director estaba de licencia, ni tampoco que esa persona fuera en definitiva el funcionario o funcionaria encargada de reemplazarlo. Entonces, puede suceder que esos planteos se subsanen en la instancia administrativa, entre comillas, o también puede suceder que no se les dé en absoluto ningún tipo de respuesta. Y esto es lo que sucede, por lo menos lo que me sucede a mí en la gran mayoría de los casos. O sea, yo siento que si lo planteo en la instancia administrativa en general, no me van a responder. Entonces, eso me coloca frente a un nuevo agravio que yo puedo plantear ante la órbita jurisdiccional por falta de fundamentación de la decisión administrativa.
Lógicamente, como todos bien sabemos, en materia de nulidades rige un criterio de interpretación restrictiva y además la parte que invoca o alega una nulidad tiene que demostrar cuál es el prejuicio que el acto viciado le ocasiona. O sea, los defensores y defensoras que están presentes en la sala seguramente se habrán cansado de escuchar la frase relativa a que la parte no ha logrado demostrar cuál era el perjuicio que el acto viciado le causaba para rechazar un planteo de nulidad que era introducido. Y lo cierto es que acá, en los casos de los incumplimientos que yo les mencioné antes, es bastante difícil también demostrar cuál fue el perjuicio que se causó, porque en definitiva, digamos, ¿qué perjuicio le causó concretamente al interno el hecho de que el director haya ordenado la instrucción del sumario 4 horas después del labrado del parte y no 2? ¿Sí? Es quizá, digamos, dificultoso acreditar concretamente cuál es el agravio concreto que el incumplimiento de esa formalidad genera en el caso concreto. Yo lo que suelo hacer en estos casos es decir que, con relación a esto, es que esto siempre lo planteo, digamos, ya directamente ante la instancia jurisdiccional, es que si no se declara la nulidad del correctivo cuando vemos este tipo de inobservancias, en definitiva le estamos enviando al servicio penitenciario un mensaje muy peligroso relativo a que no importa que no se cumplan las formalidades que el reglamento establece o que la ley establece, porque esto no le va a traer aparejado ningún tipo de consecuencias, ¿sí? Y como que va a generar una práctica errada de que válidamente los sumarios administrativos se pueden desarrollar de esta manera y que ello no va a traer aparejado ningún tipo de consecuencia, ningún tipo de sanción. Yo les cuento que esto va a ser medio autobombo, pero yo escribía conjunto con otra persona que se llama Javier de la Fuente un librito de hace muchos años que se llama El régimen disciplinario en las cárceles. Ya es bastante viejo, es del año 2011. La verdad que se merece una segunda edición porque hay varias cuestiones que han quedado desactualizadas. De hecho, la cuestión del derecho de defensa, o sea, cuando escribimos este libro no estaban todavía estas recomendaciones, con lo cual los sumarios se desarrollaban sin asistencia letrada. Y ahora que le di un repaso para preparar justamente esta clase, encontré una cita bastante atinada para esto, que, que habla justamente de la necesidad de que en estos casos existe una declaración de nulidad cuando no se cumplen estas formalidades que el ordenamiento reglamentario establece. Dicen, en este punto la nulidad cumple también una especie de función pedagógica, pues la autoridad penitenciaria deberá extremar los recaudos y esfuerzos para cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias, sabiendo que si no lo hace, no podrá sancionar con efectividad a los internos sometidos a su potestad. De otra forma, si se toleran informalidades o incumplimientos procesales por parte de los funcionarios encargados de realizar el sumario, la inevitable consecuencia será que el respeto de la ley y el reglamento seguramente pasará a un segundo plano. Y ahí tienen la cita completa. Bueno, si alguno quiere por ahí invocarla en algún sumario administrativo, porque bueno, esto es lo que sucede con todas estas inobservancias procesales, que quizás si uno quiere demostrar un perjuicio o agravio, no hay una cuestión concreta o específica, pero yo entiendo que tiene que ver más que nada con eso. A su vez porque, bueno, de nuevo repito, por lo menos a lo que a mí me toca ver en el ámbito federal, lo que yo veo es que estas inobservancias se repiten a menudo, o sea, siempre hay algún defectito o algo que uno puede plantear en relación a la forma en la que son desarrollados los sumarios administrativos. Siempre hay alguna cuestión que uno encuentra. Es muy difícil encontrar un sumario prístino en el cual no haya absolutamente ningún defecto ni ningún incumplimiento formal. Entonces, superado todo lo que tiene, primero, digamos, en el descargo yo introduzco las nulidades en el caso en que advierta alguna que tenga que plantear específicamente. Luego, superado entonces el análisis de las nulidades, lo que hago es idear algún descargo que dependerá de la infracción que ha sido imputada. En general, son todas cuestiones de hecho las que alego, o sea, hago como una pequeña versión exculpatoria, digamos, o brindo una versión alternativa de los hechos, pero también ha habido casos en los cuales también he cuestionado cuestiones, digamos, introducido cuestionamientos vinculados a por ejemplo, al encuadre jurídico de la conducta en el tipo infraccionario. Por ejemplo, hace poquito me tocó intervenir en un sumario administrativo en el que se le imputaba a mi defendido el haber tenido
unos auriculares con cable, ¿sí? Bueno, yo primero lo que cuestioné ahí es que no se había hecho ninguna pericia tendente a determinar que los auriculares efectivamente sirvieran para los fines que habían sido creados, porque esto encuadraba en un tipo infraccionario que es digamos, que se refiere a una infracción grave, que prohíbe lo que es la tenencia de elementos prohibidos y entre ellos se incluyen los elementos electrónicos, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, hay que acreditar que efectivamente estemos en presencia de un instrumento electrónico, porque si estos auriculares no sirven para su finalidad, es lo mismo que tener encima un par de cordones, ¿sí? O sea, no tienen ningún tipo de aptitud para la finalidad para la cual fueron creadas. Pero además lo que hice fue buscar un boletín público normativo del servicio penitenciario que define o que da una definición acerca de qué puede ser entendido como artefacto electrónico. Y sobre la base de esa definición que estaba en ese boletín público normativo, lo que concluí fue que los auriculares no podían encuadrar dentro de esa definición. De todos modos, les aclaro que me fue mal en el planteo. Bueno, obviamente, el servicio no me dio ni bolilla, o sea, yo ya esperaba que eso sucediera así, pero después, ante la instancia jurisdiccional, reedité el planteo y también, o sea, directamente la instancia jurisdiccional no se me dio respuesta, así que interpuse un recurso de apelación y tengo la esperanza puesta en que la Cámara lo va a advertir y que quizá, bueno, deje sin efecto esa sanción que había sido impuesta. Bueno, después, en lo que tiene que ver con la parte del ofrecimiento de prueba, yo ahí lo que suelo pedir es que se me mande un listado de los internos presentes en el lugar en el que sucedieron los hechos. Después también los registros fílmicos, o sea, las filmaciones que hayan sobre el hecho. Y por último, suelo quizá a veces en algunos casos, previa consulta con mi defendido o defendida, individualizar a algunos internos o internas como para que presten declaración, ¿sí? A veces cuando mis defendidos no me dan ningún nombre, pido que se le tome declaración a todos, ¿sí? Bueno. Esto en general lo hago estratégicamente, o sea, incluso les diría que, por ejemplo, hay casos en donde yo sé que mi defendido me ha confesado que él tuvo participación en los hechos y que yo de todos modos pido las videofilmaciones del hecho, que sé que quizá, digamos, si efectivamente se incorporan, puedan llegar a resultar detrimentales a sus intereses. Pero la verdad que lo hago porque en el 99% de los casos no se me hace lugar, no se provee absolutamente nada con relación a la prueba. O sea, hay casos en donde ni siquiera se menciona que hubo un ofrecimiento de prueba. O sea, así de arbitraria es la resolución de la administración. Y otros en donde, bueno, se invoca, bueno, se invoca lo previsto en el artículo 41, cuando dice que el sumariante admitirá solamente aquellas pruebas útiles o directamente relacionadas con el hecho que se investiga y se considera que las pruebas que yo ofrecí no son pertinentes. Y en otros casos se me responde con los típicos clichés, que creo que ayer hablamos un poquito de esto, relativo a que en los establecimientos carcelarios no es posible contar con testigos civiles y que la declaración de otros internos puede afectar la seguridad del establecimiento porque puede generar problemas de convivencias, al generar rivalidades entre los detenidos, represalias, etc. A veces, en casos completamente absurdos, por ejemplo, casos en los cuales el interno fue cambiado de lugar de alojamiento, con lo cual si yo pido la declaración de los internos que estaban en el otro sector, no va a haber problemas, digamos, de que pueda llegar a sufrir, digamos, algún tipo de represalia o algún tipo sí, de reprimenda en caso de que esas personas tengan que declarar. Pero bueno, lógicamente, cuando no se dice nada o cuando se invocan este tipo de argumentos, esto me da pie a mí para introducir un agravio en la órbita jurisdiccional por violación al derecho de defensa. El éxito que he tenido ha sido alternado. En general les diría que en los juzgados de primera instancia no he tenido tanto éxito, pero hace muy poquito, en una causa que se llama, el presidente es el presidente Ruiz Megan del Tribunal Superior también de la ciudad, afortunadamente tuve eco de esos planteos y declararon, o sea, creo que no declararon la nulidad del correctivo, sino que lo que ordenaron fue el dictado de un nuevo fallo digamos, con arreglo a los lineamientos establecidos en ese precedente, en el que decían que justamente a mí se me había privado de acceder a los registros fílmicos, de acceder al testimonio de otras internas, bueno, de contar con los listados que había solicitado y que todo eso se había producido en un contexto de absoluta arbitrariedad y falta de fundamentación. Así que si quieren, pongo a disposición también ese fallo que les puede llegar a servir como para
adornar un planteo de nulidad. Y después, otra cosa que suelo agregar en los escritos, en los descargos, en determinados supuestos específicos, cuando son infracciones leves o medias, o cuando la infracción, por ejemplo, involucra a un interno o interna y al personal del servicio, es que el conflicto sea resuelto por una mediación. Para ello, en primer lugar, lo que invoco es un protocolo de actuación en materia de mediación penitenciaria que fue aprobado por una resolución del Ministerio de Justicia, que es la 81 del 2019, que establece que se pueden resolver mediante mediación los conflictos que se susciten entre las personas privadas de libertad y el personal penitenciario. Si lo buscan en Google, pongan Res 81-2019, Ministerio de Justicia o MinJust, porque hay varias resoluciones 81 de 2019 de otras órbitas administrativas, entonces que no sé, había cuestiones agrarias, no sé qué, así que bueno, pongan Ministerio de Justicia que les va a salir. De todos modos, les aclaro que el protocolo, por más de que existe y que hay un programa específico creado, no se aplica. O sea, todas las veces que lo he pedido, en general no he tenido éxito. También digamos, cuando la infracción es cometida en la órbita de la cárcel de mujeres, en el CPF 4, lo que he invocado es la aplicación del dispositivo piloto, que está pensado también para determinados sectores de alojamiento en el complejo penitenciario federal número 4, que es el dispositivo piloto de gestión comunitaria y conflictos convivenciales, que se denominó en homenaje a el fallecido y querido doctor Mario Juliano, que fue una persona que bregó mucho por la instauración de mecanismos alternativos de solución de conflictos en la órbita penal en todos sus ámbitos y específicamente en el ámbito penitenciario. Por eso es que, como forma de homenaje, le pusieron su nombre a este dispositivo. Este dispositivo funciona en algunos sectores del complejo 4 y en la unidad 24 de jóvenes adultos. La verdad es que yo siempre que he tenido algún caso en el CPF 4, pedí que se aplicara, digamos, el plan piloto, incluso cuando los hechos no ocurrían en alguno de esos sectores específicos. La verdad es que no he tenido éxito con estos planteos. ¿Me escuchan bien? Me apareció una cosa que decía problems with the network, no sé qué. ¿Vos me escuchás? Sí, yo perfecto. Listo. Sí, sí, te estamos escuchando Sí, bien. como que se me fue me pareció un mensaje como que se te fue la onda, digamos. Bueno, no, está bien. No, Evidente, no, estamos no. conectados. Cualquier cosa me avisan. Bueno, entonces les decía, lo que hago es pedir la celebración de estas audiencias de mediación. No he tenido éxito, pero también lo hago porque en algunos casos, cuando directamente ni se me responde a eso que pido, mm, eso me coloca frente a la posibilidad de introducir un planteo de nulidad ya en la órbita jurisdiccional. Perdón, voy a ver cómo estamos de tiempo. Bien. Tengan presente que la notificación oportuna a la defensa y la notificación de la fecha en que se llevará adelante la audiencia de descargo es en definitiva lo único que estas disposiciones exigen o imponen. Pero si eventualmente en la fecha fijada para la realización de la audiencia la defensa no concurre y no justifica las razones de su incomparecencia o no hay un pedido de suspensión debidamente documentado, no parece irrazonable que el sumario pueda seguir adelante y que eventualmente se pueda imponer un correctivo a la persona condenada, porque a todo evento lo que quedará habilitada va a ser la vía judicial para introducir los planteos correspondientes. Luego de la celebración del artículo 40, lo que ustedes van a ver generalmente en los sumarios administrativos va a ser un documento que está titulado Conclusiones de la instrucción. Básicamente ahí el sumariante va a emitir sus conclusiones en lo que tiene que ver con el hecho, si constituye una infracción, el encuadre legal, la indicación de los autores del autor o de los autores, el grado de participación, si hay atenuantes y agravantes, y va a ser una propuesta concreta de sanciones. Tengan presente cuando lean el sumario administrativo que tienen que leer los dos documentos, las conclusiones de la instrucción y la resolución, ¿sí? Porque puede haber supuestos en donde
algunos planteos de la defensa sean tratados en lo que son las conclusiones de la instrucción, a las que la resolución administrativa luego se remite, ¿sí? Pero bueno, por eso es importante leer ambos documentos cuando quieran hacer un cuestionamiento acerca de lo que la administración resuelve, porque en definitiva, digamos, en los dos instrumentos se pueden volcar argumentos que luego ustedes tendrán que criticar si quieren cuestionar ese correctivo. Después, lo que la normativa establece es que el director tiene que recibir en audiencia personal al interno o a la interna y que tiene 2 días hábiles para resolver mediante acto fundado. La ley también estipula que solamente va a ser, digamos, que solamente el director tiene el poder disciplinario, con lo cual, en principio, solamente va a ser válida la sanción que sea impuesta por ese funcionario o funcionaria. El reglamento también establece ciertas exigencias formales en lo que tiene que ver con la notificación de la sanción. Dice que se le tienen que informar al interno los fundamentos de la decisión y que se lo tiene que exhortar a reflexionar sobre su comportamiento y que se le tiene que indicar también que tiene la posibilidad de apelar lo resuelto dentro de los 5 días. Lógicamente, como ya dije, la decisión tiene que ser fundada y en caso en que no lo esté, esto puede ser cuestionamiento por vía de un planteo de nulidad. Después también, tanto la ley como el reglamento establecen exigencias importantes en cuanto al plazo en el cual tiene que ser comunicada la sanción disciplinaria. Dicen que se tiene que notificar al juez de la manera más rápida posible dentro de las 6 horas subsiguientes a su dictado o a la interposición del recurso. Yo les cuento, bueno, hoy en día eso es facilísimo, se manda un mail y un correo electrónico, o sea, de hecho yo en mi correo institucional los fines de semana tengo comunicaciones de sanciones disciplinarias y demás, y seguramente también los tendrá el juzgado, pero yo cuando comencé en mis comienzos, digamos, como meritoria en un juzgado de ejecución, que es donde comencé a dar mis primeros pasos en el Poder Judicial, era ya por el año 2001, entonces, bueno, cuando uno llegaba el lunes, veía que abajo del fax había como una pila enorme de papel de fax, que eran justamente todas las comunicaciones de las unidades penitenciarias que se hacían respecto de aquellos internos e internas que eran sancionados. Así que bueno, por suerte hoy en día la tecnología nos da medios como para hacer que esa comunicación por la vía más ágil sea más fácil y que esto pueda ser comunicado por correo electrónico de manera inmediata. Entonces, si el interno o interna interpone un recurso, las actuaciones van a tener que ser elevadas al juzgado. Acá se va a iniciar un trámite judicial. Lógicamente no hay ninguna formalidad para la interposición del recurso. El interno puede poner solamente que apela a la sanción. Y con eso va a ser suficiente ya para que se habilite el control jurisdiccional. Yo lo que hago como forma estratégica es dejar asentado que digamos, en el descargo que hago ya dejo asentada la voluntad recursiva. Digo que eventualmente si la persona es sancionada, yo lo que requiero es que se tenga en cuenta la voluntad recursiva en los términos del artículo 96 de la ley 24.660 y que se manden todas las actuaciones al tribunal. Entonces, el juez o jueza lo que va a tener que hacer es pedir todas las actuaciones, o sea, pedir toda la copia de sumario administrativo completo y darle intervención. En primer lugar, le debería dar intervención a la defensa para que la defensa funde en hecho y derecho digamos, el recurso de apelación que el interno interpuso. Y luego le tendrá que dar intervención al fiscal para que el fiscal dictamine. El imputado también tiene que tener participación durante esta etapa de revisión. Digamos, puede ofrecer prueba durante la instancia judicial, incluso, digamos, hay quienes dicen que podría, por ejemplo, ofrecer prueba que eventualmente debería ser producida con arreglo a las reglas que rigen en el proceso penal. Por ejemplo, podría ofrecer las declaraciones testimoniales de aquellos testigos que de repente, por temor a reprimendas del servicio, no quisieron declarar durante la instancia administrativa, pero sí lo harían entre la órbita jurisdiccional. Es un recurso muy amplio, con lo cual obviamente se pueden introducir todo tipo de planteos, cuestiones de nulidades de procedimiento, cuestiones de derecho, cuestiones de hecho, etc. Después, si bien es una cuestión estrictamente procesal y que obviamente dependerá de las regulaciones de cada provincia, sin lugar a dudas sería conveniente para aquellas jurisdicciones que no lo tienen contemplado específicamente en sus códigos procesales, que el juez o jueza convoque a las partes a una audiencia oral y también a la persona imputada
para poder resolver todos los planteos en el marco de una audiencia oral, justamente para respetar la oralidad y la inmediación, que son principios que sería deseable que también tengan plena vigencia en la órbita de ejecución. En el ámbito de la CABA, por ejemplo, nosotros tenemos un código, un sistema acusatorio y un código procesal en el que se garantiza plenamente la oralidad durante todo el desarrollo del proceso, pero en la parte de ejecución parece que se aburrieron y copiaron el Código Procesal Penal de la Nación, con lo cual toda la parte de ejecución es eminentemente escrita. Eso no quita que de repente algunos jueces o juezas, de repente, cuando se les hace algún planteo, no sé, un pedido de arresto domiciliario, un pedido de libertad condicional o lo que fuere, o incluso también un planteo de nulidad por una sanción disciplinaria, eh, dicen acá que se cortó, ¿puede ser? ¿Se cortó mi audio? ¿No? Ah, bueno. No, Mariana, yo te sigo escuchando bien. Puede ser la conexión por ahí de algunos Está. Mm. particulares. Bueno, porque a mí me van apareciendo en pantalla los mensajitos que van en el chat, creo. Ah, está bien, sí, sí, sí. Claro. Bueno, entonces les decía, eh, bueno, como que sería, bueno, en la ciudad entonces no tenemos oralidad durante la etapa de ejecución, algunos jueces la habilitan de todos modos, pero sería deseable que en aquellos procedimientos en los que incluso no hay, digamos, no está previsto procesalmente, que las audiencias se resuelvan de manera oral. Tengan presente también que, de acuerdo a lo que la ley establece, el recurso de apelación no suspende la ejecución del correctivo, es decir, tiene efecto devolutivo y no efecto suspensivo, salvo que el juez o la jueza dispongan lo contrario. Esto lo que va a implicar es que el control judicial casi nunca va a ser efectivo, porque en definitiva, digamos, mientras se llevan a cabo todos los actos procesales necesarios para revisar ese correctivo disciplinario, por más celeridad que se le pretende imprimir, lo cierto es que la sanción va a ser seguramente cumplida. Eh, por eso es importante que los jueces hagan uso de esa facultad que la ley les confiere, y eventualmente los defensores y defensoras también solicitan que así se haga, de disponer el efecto suspensivo de la sanción hasta tanto lo resuelto adquiera definitiva firmeza. De hecho, en el ámbito de la ciudad, por lo menos, hay algunos jueces que por suerte lo hacen directamente de oficio. Cuando reciben la comunicación de la sanción, comunican que deberá suspenderse la ejecución de la sanción mientras se tramita el recurso. De todos modos, incluso en aquellos casos en los cuales por ejemplo, no se ordena la suspensión de la aplicación efectiva del correctivo, tengan presentes que nunca se va a tornar abstracta de todos modos la revisión judicial, incluso cuando la sanción ya ha sido cumplida por la persona detenida, porque justamente a través de la decisión judicial se pueden dejar sin efecto las consecuencias que la medida disciplinaria pudo haber generado en las calificaciones del interno o respecto a las personas condenadas en su situación dentro del régimen progresivo. En cuanto a las consecuencias, tengan presente que, bueno, si a una persona le impone un correctivo disciplinario, bueno, va a tener que obviamente soportar la imposición de la sanción que se le haya aplicado, no sé, restricción de las actividades recreativas o permanencia en alojamiento individual durante el tiempo que se indique en la resolución, etc. Y además pueden sufrir una disminución en la calificación de conducta. Esto está establecido, no está establecido en el decreto, en el 1897, sino que está establecido en el Reglamento de Modalidades Básicas de la Ejecución, que es el decreto 396 del 99, y lo que dice básicamente es que si se aplica una falta leve, puede que no exista ninguna reducción o se puede reducir hasta 1 punto. En el caso de las faltas medias, se puede reducir hasta 2 puntos, y en el caso de las faltas graves, se puede reducir hasta 4 puntos, ¿sí? Esto es algo que hace poco justo me pasó. Es gracioso porque justo me pasó con... Vieron que yo ayer les compartí un fallo que era un leading case del Tribunal Superior de la Ciudad, que era el caso de Jennifer López Gómez, ¿sí? Bueno, Jennifer López Gómez obtuvo, gracias a ese fallo del Tribunal Superior, la libertad condicional, pero lamentablemente no duró mucho tiempo y volvió a quedar detenida, también por una causa vinculada con estupefacientes.
ella es una chica trans, y bueno, fue sancionada por una infracción grave. La sanción, digamos, en definitiva, quedó firme y como consecuencia de ese correctivo lo que hicieron fue bajarle 4 puntos en su calificación de conducta. O sea, pasó de tener un 10, porque tenía conducta ejemplar, a tener un 6. Entonces, bueno, nosotros ahí hicimos un planteo de, digamos, cuestionando la reducción excesiva de esta, digamos, guarismo de conducta, teniendo en consideración primero que la normativa establece que la reducción es hasta 4 puntos, pero no quiere decir que necesariamente tenga que ser de 4 puntos. Y además lo que planteamos es que, bueno, ella por la infracción que había cometido había sido condenada a permanecer en su alojamiento individual o en celda cuya condición no grave legítimamente la detención durante un lapso de 5 días. Y que el máximo de sanción previsto para estos casos es de 15 días. O sea, ella dentro de la escala digamos, de la escala de días a los que podía ser sancionada, lo cierto es que fue sancionada a lo que sería un tercio del máximo de la pena que se le podía imponer, ¿sí? Entonces, si se consideró que en función de la gravedad del hecho y de su culpabilidad era adecuada una sanción de 5 días de permanencia en celda individual, o sea, de un tercio del máximo de la pena prevista, no parecía razonable que como consecuencia adicional de esa infracción grave se le descuenten 4 puntos por la comisión de ese correctivo. Entonces, lo que propusimos es que se le descuenten o 2 puntos o 1. O sea, porque eso ya la colocaba, digamos, con una calificación muy buena o incluso ejemplar, que, bueno, obviamente la colocaba en muchas mejores condiciones para un eventual supuesto en el que se quiera pelear su libertad asistida, que de todos modos todavía falta tiempo. Bien, y lo último, creo que es lo último, bueno, sí. Lo último que tenemos es que, bueno, hay un aspecto sumamente criticable que está contemplado en la regulación, que es que la última parte del artículo 96 de la ley 24660 establece que si el juez de ejecución o el juez competente no se expide dentro de los 60 días, la sanción va a quedar firme. Bueno, lógicamente esta es una disposición que resulta lisa y llanamente inconstitucional porque podría, digamos, funcionar como una vía para negar el acceso a la justicia que tiene la persona detenida frente a la imposición de un correctivo. En un Estado de Derecho es inadmisible que un juez o que una jueza no responda a un planteo que hace una persona detenida junto a su defensa y por lo tanto omitir, por ejemplo, el dictado de una resolución. Además, es obvio que si la ley le acuerda a las personas condenadas la facultad de recurrir los correctivos disciplinarios, eso necesariamente reclama que se dicte una resolución en consecuencia. De todos modos, tengo entendido que esta disposición no se aplica, por lo menos no se aplica ni en la órbita, ni en la órbita penitenciaria ni en la órbita jurisdiccional, pero bueno, está prevista, con lo cual, digamos, es factible que quizá alguien pueda hacer invocación o echar mano de esta disposición y quizá, digamos, si pasaron 60 días y no hubo decisión al respecto, decir que automáticamente la sanción ya queda firme. Y lo último, chiquitito, chiquitito, que les quiero mencionar para que lo tengan presente, hay un nuevo proyecto que se presentó en el Senado la semana pasada y que ya se trató en comisión en el Senado, con lo cual digamos, el Senado en pleno ya lo puede debatir. Es un proyecto de abril del año 2021 y que modifica básicamente lo que es el capítulo cuarto de la ley 24660. Muy rapidito, algunos aspectos salientes de este nuevo proyecto, que ojalá que tenga acogida favorable. Primero, lo que dicen, hay algunas cosas que por ahí no están del todo claras, les aclaro. Pero lo primero que dicen es que la potestad disciplinaria va a ser ejercida por una comisión de disciplina que va a estar integrada por 3 integrantes, uno de los cuales tiene que ser abogado. Es decir, como que tercerizan lo que tiene que ver con el ejercicio de la potestad disciplinaria. Ya no va a ser el director o directora del establecimiento, sino que van a ser los integrantes de esta comisión de disciplina que va a tener que funcionar en cada unidad penitenciaria, entiendo. Más allá de que no se aclara bien digamos, a qué fuerza o a qué órbita van a pertenecer estas personas, digamos, las personas que la integren, si al Ministerio de Justicia, al Poder, no sé, bueno, a algún otro organismo del Poder Ejecutivo, etcétera, o a otro, digamos, a otro organismo o estamento estatal. Después,
También otra cuestión que se prevé es que cuando se trate de infracciones leves o medias, se tiene que dar prioridad a lo que es la aplicación alternativa, de mecanismos alternativos de resolución de los conflictos, y que únicamente ante el fracaso de la aplicación de esos mecanismos de resolución del conflicto se puede aplicar una sanción o correctivo. Y sí, digamos, las sanciones o los correctivos quedan reservadas para lo que son las infracciones graves. Después, bueno, hay algo particular que tiene que ver con la forma en la que se tienen que iniciar los sumarios administrativos, que dicen que tiene que ser por un funcionario penitenciario que tiene que tener un título de abogado y que no tiene que pertenecer a la comisión de disciplina, que sería el que tendría que, digamos, dar inicio a lo que es el sumario administrativo. Esto igual me generó algunas dudas porque digo, bueno, va a tener que haber siempre un penitenciario con título de abogado en todas las unidades permanentemente para el caso en que se suscite eh, un hecho constitutivo de infracción, digamos, para llevar adelante esta función. Y después la otra cuestión es que se garantiza la asistencia técnica letrada en todos los casos, a punto tal de que se dice que la falta de asistencia técnica durante las audiencias va a generar la nulidad de todo lo actuado. Si quieren, ese es un proyecto cortito, son 8 páginas, pero bueno, si quieren se los pongo a disposición como para que lo puedan ver, analizar, comparar y demás. Bien, hoy terminamos un poquitito más tarde y más ajustados con la hora, pero bueno, espero que haya sido de utilidad la explicación, que les sirva, que les brinde herramientas para, bueno, para analizar la validez de los correctivos disciplinarios. Y bueno, y quedo a disposición para las dudas, preguntas, consultas que quieran hacerme. Mariana, bueno, en primer término agradecerte por la exposición de hoy, la verdad que muy clara, muy concreta, por lo menos nos has dado ideas para poder plantear también en este tema de los sumarios, sobre todo con la dificultad que hay en el ofrecimiento probatorio. A mí me pasó con un interno que ofreció un testigo, que era bueno, era un compañero de celda, y después me comunican del servicio que el testigo no quería declarar. Yo no sé si es porque no vio nada, si mi asistido me mintió y me dijo que estaba y no era, o realmente no quería declarar para no perjudicar su situación personal. Eh, Son situaciones a veces que, como uno no está en el servicio permanentemente, eh, dificulta un poco a veces, ¿no? Esta cuestión del ofrecimiento probatorio. Y también Como hago, vos pero lo comentás. interrumpo un segundo. ¿Ustedes Sí, sí, sí. aplican el decreto reglamentario o tienen su propio reglamento? Hay un decreto, es el 1031 del 97 también, que bueno, que también establece los recursos, más o menos parecido a lo que vos manifestaste. Tiene que elevarse todo a la jueza, si hay un recurso planteado en el plazo, creo que dice 6 horas, si no me equivoco. Eh, en fin, tiene el efecto devolutivo, como vos manifestaste también, que hay que, bueno, manifestar que sea suspensivo en forma expresa. Eh, Más o menos yo creo que son, y aparte del año 97, vos el que comentaste, creo que es del mismo año, 97, Sí, ¿no? O sea que 18 al 97. Y sí, capaz que nosotros acá, hablando con algunos defensores, también teníamos ganas de presentar alguna modificación para que se eleve al Ejecutivo a partir del Ministerio Público para actualizarlo, bueno, en fin, con estos también nuevos proyectos que hay. Sin quitarte más tiempo, paso a leerte algunas preguntas que hay en el chat. Acá Gustavo preguntó, la recomendación dice no se contradice con el artículo 40 en relación al tiempo que se llama audiencia al imputado. sí, es que, claro, es que eso es lo que dije, o sea, la recomendación atenta con la celeridad que tienen que tener los procesos disciplinarios, o sea, lo va a hacer más lento necesariamente, pero eso, digamos, es el precio que hay que pagar para garantizar la asistencia técnica en las audiencias que se celebran en los términos del artículo 40, con lo cual yo entiendo de que más allá de que, en definitiva, impidan el cumplimiento de ese término de 2 días, porque bueno, justamente hay que garantizar, convocar al defensor, hacerlo con un plazo, una antelación no mínima de 5 días y demás. Lo cierto es que de todos modos, el sacrificio del plazo razonable, digamos, en el que tienen que sustanciarse los sumarios administrativos, es válido y es aceptable en la medida en que, en definitiva, eso se hace para resguardar otra garantía fundamental de las personas
imputadas, que es el derecho de defensa. Incluso más, o sea, repasando el librito que yo les dije que es del año 2011, eh, y que bueno, nada, es anterior a todas estas modificaciones, o sea, era en un momento en el cual no había asistencia letrada durante las audiencias. Lo que nosotros planteábamos era que era posible incluso, como por ejemplo todas las previsiones que contemplan la intervención del interno, dicen que el interno, si el interno se niega a firmar, se tiene que dejar simplemente constancia de ello, y creo que rúbrica de 2 testigos, o no recuerdo bien cómo es. Hay posibilidades incluso de que todo el sumario administrativo se desarrolle a espaldas de la persona detenida, o había posibilidades de que eso suceda, y que la persona recién se iba a enterar en el momento en el que iba a ser finalmente sancionada, ¿sí? Yo creo que ahora, con esto, garantizando la intervención de la asistencia técnica, se le puede poner un freno a muchas arbitrariedades, y, por ejemplo, se podría evitar que esto, que hipotéticamente, de acuerdo al modelo vigente en el reglamento, podía llegar a suceder, hoy en día definitivamente ya no suceda, ¿sí? Por esta necesidad de darle intervención a la defensa. Bien. Esteban Sala pregunta si podría enviarnos algún fallo donde se haya declarado la nulidad del sumario por incumplimiento del artículo 40 del decreto 1897. Si tenés o mencionar alguno, como para que los colegas lo busquen de última, si es que está en alguna Mira, página. 2 cosas puedo hacer ahí. Sí. Si quieren les mando, a ver, porque hay, lo que el colega pide por ahí es, entonces, nulidad del artículo, de la audiencia del artículo 40 por falta de asistencia letrada, o nulidad en general por ejemplo, bueno, no sé, Sí, porque... dice nulidad del sumario, dice, por incumplimiento del artículo 40, o sea, Bueno, lo especifica ahí, pero puede también la nulidad de un sumario por otra cuestión, también sería alguna sentencia que haya declarado la nulidad de un sumario, también por otros motivos, también podría ser importante o interesante para... yo el año pasado, junto con este colega con el que siempre escribimos en materia de ejecución, con Javier de la Fuente, hicimos una actualización de un capítulo de este librito vinculada justamente al derecho de defensa. Y lo publicamos en una revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, y ahí yo documenté todos los fallos que encontré que declaraban la nulidad de la audiencia del artículo 40 por falta de intervención del abogado o la abogada defensora. Y después, si quieren, les mando también ese fallo del TCJ, eh, Dale, sí, sí, eh, sí. que bueno, les puede ser, es un re buen antecedente, la verdad que a nosotros nos va a venir muy bien, a la ciudad nos va a venir muy bien para sostener todos los planteos de nulidad. Así que bueno, me anoto el artículo del derecho de defensa, donde ahí van a tener además, como bien detalladas, y todas las bueno, todas las recomendaciones, las resoluciones de Defensoría General, todo eso lo tienen ahí bien detallado, y también van a tener los fallos donde se declaró la nulidad de la audiencia por falta de intervención de la defensa. Nosotros en Catamarca es necesaria la asistencia letrada, o sea, tienen que ir, los abogados defensores asisten en las audiencias. Nosotros, acá lo que sucedió, acá generalmente es por escrito, a nosotros nos mandas del servicio, nos mandan en PDF, nos mandan el sumario completo, uno se comunica, coordina una fecha, generalmente a veces con la visita de cárcel, como vamos una vez por mes al servicio penitenciario, o si no le dice está el interno, bueno, nos comunicamos con él, hablamos con él. Mucho tampoco podemos hablar por teléfono porque están cerca ¿no? Los Claro. oficiales del servicio, entonces como que a veces mucho yo le hago preguntas y me responde sí, no, y bueno, más o menos vamos viendo de ver si se abstiene de declarar o no, y bueno, ahí después ya nos comunican si hay un descargo o ofrecimiento de prueba o si hay una sanción, y bueno, a partir de ahí ha habido colegas, yo todavía no tuve, no hice apelaciones, pero ha habido colegas que ya han hecho también apelaciones acá. En algunos casos le ha ido bien, en otros, bueno, no, así que hay, como te pasó a vos, un poco de todo. Em, Luciana pregunta, ¿en qué tiempo máximo debe llevarse a cabo un sumario administrativo? La verdad es que no hay un tiempo máximo. A ver, sí, o sea, la ley establece plazos bastante cortos, bastante restringidos, bastante estrictos, es la palabra, para llevar adelante cada uno de los actos. De hecho, ya vieron que, bueno, que la elevación al director es dentro de las 2 horas, luego al día siguiente se tiene que notificar al interno, luego se tiene que elaborar las conclusiones de la instrucción, el director tiene que recibir al interno en la audiencia individual y tiene que dictar resolución en los 2 días, dentro de los 2 días. O sea, los plazos que establece la ley, el reglamento y la ley, son plazos muy cortos, ¿sí?
O sea que un sumario administrativo en principio, si no hubiera sido por la cuestión de que ahora se tornó obligatoria la intervención de la defensa, podía resolverse en tiempo récord, es decir, no sé, en una semana. Lo cierto es que la intervención de la defensa, o sea, ha hecho que se estire un poco, digamos, la cuestión de la tramitación de los sumarios. Y yo debo decir que, a ver, eh, como que a veces uno no va a poner de su energía la voluntad para que las cosas vayan más rápido, ¿no? Digo, o sea, como que a mí no tampoco me interesa colaborar con el servicio activamente para que esa sanción adquiera firmeza lo antes posible. Entonces, de repente, no sé, yo no voy a ir a una audiencia mal preparada, si, por ejemplo, no me mandaron todas las copias completas, sino que lo que hago es pedir la suspensión, la aplicación de una nueva fecha y bueno, y eventualmente iré a la nueva fecha con todas las copias que el servicio me tendrá que proveer, ¿sí? O sea, pero lo que digo es que, bueno, a veces esto se estira y bueno, y tiene que ver con la observancia del derecho de asistencia técnica que tiene toda persona detenida y que a veces hace que muchas veces las tramitaciones de los sumarios demoren un montón. De hecho, durante la pandemia yo tuve una época de stand-by, o sea, no hubo absolutamente ninguna audiencia por infracción disciplinaria. Luego, como que se advirtió que las audiencias se podían celebrar por vía de videoconferencia, así que se implementó esa vía, pero a veces el servicio, digamos, se toma su tiempo para la tramitación de los sumarios. Pero bueno, la verdad que, honestamente, o sea, no sé, nosotros no hacemos planteos, digamos, por violación del Es plazo como, razonable cuando eso es como sucede. dijiste ayer, que por ahí también se presentan algunas apelaciones para estirar y evitar que por ahí afecte algún beneficio que está en trámite. O sea que en Sí, definitiva, o sea, sí, sí. O sea, a veces lo que se hace estratégicamente es, por ejemplo, supongamos que la persona está peleando una asistida o una condicional. Bueno, lo que se hace es cuestionar la validez de ese correctivo disciplinario como para evitar que la existencia de ese correctivo sea valorada como un argumento negativo para decir que, por ejemplo, no hubo observancia regular de los reglamentos carcelarios. Y que, bueno, que lamentablemente también lo que aclaré ayer es que se valora, pero que bueno, que uno ahí tiene que argumentar que eso es violatorio del derecho al recurso y del principio de inocencia, porque hasta tanto no queden firmes las vías recursivas que una persona puede ejercer contra ese correctivo, ello no puede ser valorado y demás. bien. Otra pregunta que hace Jorge es, una vez que recibe el informe el jefe de unidad dentro de las 2 horas, el jefe, ¿cuánto tiempo tiene para dar curso en el caso que se justificare el hecho acontecido por el interno o los internos de una infracción cometida? A ver, me fijo. Pero bueno, la idea es que justamente, me fijo en el decreto reglamentario, esperen un segundo. Pero me parece, digamos, la idea es justamente que sea, digamos, como que haya 2 horas entre el parte y la orden de instrucción del director. Pero ahora quiero ver a ver si una vez que el director dispone la instrucción, si es que tiene algún... eh, bueno, aguarden un segundo que me fijo si es que hay un plazo adicional allí. Mm, mm, perdón, pero bueno, No, sí, sí, sí. el 39 era, ¿no? Recibido el parte disciplinario o en su caso el acta de denuncia, el director, si encontrara mérito para ello, dispondrá la instrucción del sumario. A tal efecto, designará sumariante y secretario. La elección no podrá recaer en quienes hubieran suscrito el parte disciplinario o estuvieran involucrados en el hecho. El sumariante procederá en un plazo máximo de un día. Bueno, ese es el tema. O sea, bueno, a ver, la lógica sería labrado de parte, 2 horas, resolución del director. Y luego de la resolución del director, un día notificación en los términos del artículo 40, ¿sí? Pero ya vimos que este día se va a estirar porque va a ser necesario convocar a la defensa y darle al menos 5 días para que la defensa se pueda preparar para la audiencia, ¿sí? O sea que bueno, Bien, eso es lo que uno puede, la interpretación que uno puede seguir en función de los plazos que están establecidos en el decreto reglamentario. perfecto. Bueno, las últimas dos consultas que tengo, una es de Eugenia Nacle, que pregunta si hay alguna posibilidad de que nos envíe modelos de descargos. Sí, por supuesto, sí, obvio. Bueno, Pasa que, listo, bueno, a ver, perfecto. son simples. No sé Te cómo. estamos llenando de deberes con las preguntas. Sí, No, pero así aparte que digo, no sé, por si, anotas. a ver, eh,
¿Saben qué? Más que de modelo de descargo, justo Seguramente debe ser para tener una estructura de trabajo y yo les después, mando bueno, modelo de obviamente ir. descargo. Modelo de descargo. Oh, les puedo mandar ese que les hice referencia recién, el que hice el planteo de los Sí, el que auriculares. apareció en el. Sí, sí, Bueno, a por ese les supuesto. puedo mandar que hice Sí, un planteo ahí, bueno, algo como un poquito más novedoso. Lo que pasa es que por ahí, no sé, tengo que revisar porque, claro, digamos, en distintos sumarios por ahí he hecho distintos planteos, como les digo, bueno, intervención del director, de un funcionario distinto al director para imponer una medida cautelar o, perfecto. digamos, como que, bueno, como que son varios los... Pero bueno, les mando este que ahí, bueno, pueden tener por lo menos una Dale, estructura. Sí, bien. Y la última pregunta que tengo acá es, ¿la calificación a los internos cada cuánto tiempo se efectúa? trimestralmente. Valeria Budini pregunta. Sí, eso es algo que habíamos, digamos, tiene que ver bueno, esto lo había mencionado en el día de ayer, los internos son clasificados de acuerdo al reglamento de modalidades básicas trimestralmente en 4 periodos, que son en marzo, junio, septiembre y diciembre, en esas, digamos, las personas que se encuentran ya condenadas en esos 2 rubros que son conducta y concepto, y las personas que no están condenadas ni incorporadas al régimen de ejecución anticipada voluntaria solamente con calificación de conducta. Perfecto. Bueno, no tengo más preguntas. No sé si alguien de los que está conectado quiere activar su micrófono, hacer una consulta, algo. Em, no tengo ninguna mano levantada, no veo ninguna mano levantada tampoco, así que, pero bueno, Mariana, yo te quiero agradecer. Esta jornada, la verdad que han sido muy aclarativas, la verdad que, y compartir el material que compartís también nos viene bien a todos y a todas, así que quiero agradecerte. También avisarles a todos los que se han inscrito que va a haber certificados también, ya se van a enviar cuando estén listos a sus respectivas casillas por las cuales se inscribieron. Agradecerte a vos nuevamente, a DEPRA también, bueno, a la Escuela de Capacitación también del Poder Judicial. Vamos a seguir haciendo cursos, solamente te vamos a volver a convocar, Mariana, así que vamos a molestarte de vuelta. Y bueno, desde ya reitero la invitación a Catamarca, Por antes de favor, que sí, empiece el ojalá que la calor, próxima porque cuando sea empieza el calor presente. acá en el norte ya está un poco complicado, pero sí, con gusto te vamos Además, a no recibir. conozco Catamarca, así que Bueno, sería un placer. venite, nos capacitamos y después te hacemos conocer un poco también de esta hermosa provincia. Así que bueno, te quiero agradecer. Por eh, favor. y bueno, y cuando ya le va a llegar a todos los que me están escribiendo en el chat, ya llegar a la información que va a mandar la doctora, va a llegar a los mails de cada uno, así que no se hagan problema, por ahí hay que tener un tiempito hasta que tengamos los Y, certificados, se va a enviar todos los. Y cuando vos entonces, tengas lo tuyo, también lo mandás, no hay ningún problema, por favor. está bien. Yo entonces, esto que me acaban de pedir, por ahí me va a llevar un poquito más de tiempo porque tengo que dar con ese artículo y Sí, demás. sí, sí, sí. Esto por ahí va mañana, voy a tratar de mandárselos, No ¿sí? hay ningún apuro. Gracias y bueno, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Gracias.